vamos a ver es algo sumamente sencillo. Nosotros ya lo tenemos entendido. Es el tema más fácil de la unidad. Pero cuando digo más fácil, esto lo podría hacer un bebé, ¿sí? Legal lo puede hacer un bebé. Solo hay que saber seguir reglas. No tiene nada del otro mundo. Se llama derivación por tabla. Ya habíamos visto lo que son el concepto de la derivada y la definición de la derivada. El concepto de la derivada decía de que era, pues, obviamente, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo dividido dentro de h. Bueno, y aparte de eso teníamos lo que era la definición de la derivada, que la definición de la derivada decía exclusivamente que el límite de la pendiente de la recta tangente en un punto. Bueno, ahora la derivación por tabla es seguir reglas, es decir, todo lo anterior no es que lo olvidemos, porque está en nuestra mente y nos va a servir en un cierto punto, pero actualmente esto es un tema como que si lo vieran completamente nuevo. ¿Qué quiere decir la derivación por tabla? Esta ya es existente. Un ejemplo claro y fácil: si yo tuviera x a la 3, su derivación de esta sería 3x al cuadrado. Una vez más, si tuviera x a la séptima, su derivación yo sé que vendría siendo 7x a la séptima, perdón, a la sexta. Si yo tuviera x a la 16, pues esa derivación vendría siendo 16x a la quinta. ¿Se explican qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es algo muy sencillo, muy simple. La derivación de tabla por regla algebraica me dice que una x elevada a la n, su derivación va a ser sencilla, va a ser n por x elevado a la n menos 1. ¿Sí? Así de sencillo, así de fácil. Miren, x elevado a la n, su derivación va a ser n x elevado a la n menos 1. En pocas palabras, miren, el 3 descendió y x era 3, 3 menos 1 son 2, ahí lo tengo. X a la 7, el 7 descendió, x, 7 menos 1, 6. Aquí, x a la 16, 16, x a la, ¿qué sería? Perdón, me equivoqué. Acá a la 16 menos 1 son 15. Y así sucesivamente. Esta derivación por tabla es una de las más sencillas que existe. Este concepto algebraico no tiene nada de distintivo, nada de difícil. Realmente esta derivación es la más simple de la vida. Esta es un titular algebraico, ¿no? Aparte del algebraico, como ustedes saben, existen derivaciones para todo tipo. De aquí siempre vamos a recordar lo que es la palabra líate. Por una razón, porque tenemos derivaciones logarítmicas, tenemos inversas, tenemos algebraicas, tenemos trigonométricas y tenemos exponenciales. ¿Esta a cuál pertenecería? A las algebraicas. A esta pertenecería a las algebraicas, esta de acá. Miremos trigonométricas. Para las trigonométricas es también sencillísimo. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos lo que es el seno del ángulo. El seno del ángulo, le vamos a poner el seno de x, ahí está. Y a ese seno del x, a la hora de derivarlo, se transforma en coseno de x. Así de fácil, como suena su nombre, coseno de x. Misma historia. Ahora, ¿qué pasaría si derivamos el coseno de x? Bueno, si derivamos el coseno de x, su respuesta es menos el seno. ¿Sí? Menos el seno de x. Uno de los más claros ejemplos que podemos obtener acá es de que, si no estoy mal, en el examen venía esto acá, así. La respuesta obviamente tendría que haber sido acá, así. Después les explicaré por qué este 7 y por qué este 7, pero esa era la respuesta. Pero con el tiempo se los explicaré. Entonces, obviamente, la derivación por tabla, miren, pasa de uno a otro lado y siempre se transforma en algo pues distintivo, ¿va? Tenemos seno, coseno, también tenemos la tangente del ángulo. La tangente del ángulo, a la hora de derivarla, se convierte en la secante al cuadrado del ángulo, ¿sí?
mucho ojo. ¿Se acuerdan que existen seno, coseno, tangente, secante y cosecante? ¿Va? Es la secante al cuadrado del ángulo, ahí la tenemos, la derivada de la tangente. Aparte de eso, miren, tenemos estas de acá. Esas son que bases trigonométricas sencillas. Miremos las inversas, ¿sí? Ya vimos algebraicas, que únicamente tenemos esta regla. Ya vimos trigonométricas, ¿sí? Ahora veamos las inversas. Para las inversas normalmente tenemos algo muy detallado. Las inversas las conocemos de mucho ojo. ¿Permanecen inversas combinadas con trigonométricas? Claro que sí. Uno de los más claros ejemplos que podamos deducir es la tangente del ángulo, pero a la menos 1 o a la menos 1, así como suena, ¿no? Cuando decimos a la menos 1 no se refiere a que sea 1 partido, ¿no? Sino que se refiere a la inversa. Muchos libros no lo conocen solo como inversa, sino que lo conocen también como arctangente. Arctangente. Entonces esas son las diferencias más importantes o valederas. Y tienen una derivación bastante particular, que en realidad esta es su derivación. Miren, 1 partido x al cuadrado, ahí está, esta es su derivación, ni más ni menos, 1 partido x al cuadrado. Igual tenemos derivación para el seno, para el coseno, inversas, obviamente tenemos la del seno, es exactamente la mismita, solo que en este caso en particular no es acá esta cantidad, ¿verdad? Sino que en realidad sería la del seno, sería acá, miren, esta parte de acá está englobada pero bajo una raíz, ¿sí? Y no con el signo más, sino que con el signo menos. Ahí lo tenemos. Bueno, y la del coseno a la inversa, ¿cuál debería de ser? Pues tenemos exactamente lo mismo, es un coseno, la inversa de x es exactamente lo mismo, que es lo que cambia, que lo está anteponiendo un signo negativo, ¿sí? Es menos la expresión. Entonces miramos entre las inversas que nosotros podemos detallar, obviamente están estas, pero también existe una en particular que no hemos visto de inversas, que viene siendo una inversa algebraica. La única que no tienen cúspide para poder realizar este procedimiento de acá es cuando nosotros tenemos un objeto basado no, perdón, este es un logaritmo natural. Sí, el logaritmo natural de x, a la hora de que yo derive el logaritmo natural de x, pues esta se transforma en 1 partido x, ¿sí? Lanzándonos ya a logarítmicas. Logarítmicas y exponenciales tienen un dato muy particular. Las exponenciales es una de las mayores virtudes o factores que tenemos. Las exponenciales decimos que es e elevado a la x, pero el e elevado a la x también es procedente de otro e elevado a la x, es decir, es lo mismo. La derivación de e elevado a la x es e elevado a la x, es exactamente la misma. Bueno, voy a borrar esto de aquí solo por espacio, y voy a hacer esto un poquito más pequeño. Ahí creo que está bien. Esto creo que lo puedo mandar todavía de este lado, ahí está, y esto lo podemos subir un poquito, ahí lo tenemos. Miremos, ya vimos parte algebraicas, que son las de arriba, trigonométricas, que son estas, trigonométricas inversas, que son las que tenemos ahí, logarítmicas, que es esta de acá, y exponenciales, que son estas de acá. ¿Existen muchísimas otras derivadas? Claro que sí. Estas son elementales, al igual que yo se las escribí acá, ustedes las deberían de poder dominar, escribir, tener, observar, dar cantidades recíprocas, etcétera, 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 etcétera. Entre muchos de estos factores también, miren, tablas de derivación. Entonces actualmente existen miles y miles de tablas de derivación. Normalmente también las pueden encontrar atrás del cálculo, el cual estamos utilizando. Solo creo, si no estoy mal, que no me acuerdo en dónde lo tengo,
Bueno, no lo tengo, sino creo que no lo tengo descargado. De ahí la razón de estar acá. Esta la explica diferente. Estas son reglas como tal. ¿Dónde podría encontrar una tabla de derivado bonita? Aquí parece estar esta bonita. Ah, es cierto, algo que no les había comentado. También tenemos la derivada de una letra, una constante, un número. La derivada de un número al no poseer x, obviamente cualquier número, en este caso se representa mucho con k, la derivada de un número es 0. Es decir, la derivada de 5, 0, la derivada de 10, 0, la derivada de 1.000.000, 0. ¿Sí? La derivada de cualquier número es 0. Ahora sí, regresemos a donde estábamos. Justo acá, miren, la derivada de una constante es 0, la derivada de x obviamente es 1, o sea, por la misma regla. De kx se puede dejar como kx, eso es normal. Como k en este caso, miren, aquí está la regla, la primera que vemos, esta regla. La de un exponente elevado a la x, esa no la hemos visto, ahorita la ponemos. El logaritmo natural ya la tenemos. El logaritmo de base tampoco la hemos visto, pero sinceramente no es la gran cosa, pero igual la vamos a ver ahorita. Entre esas son unas de las que se mencionan. De igual forma, en el libro, en la parte de atrás, van a poder encontrar estas mismas reglas de derivación. Y otra de las exponenciales que nosotros podemos llegar a tener es que pasa si tenemos un número dado como a elevado a la x. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Es a elevado a la x, pero multiplicado por el logaritmo natural de la base, que es exactamente lo que tenemos acá. Y creo que otra se nos había ido, la última, que es la de log, el logaritmo de base, el log, sí, logaritmo de base. Si tenemos un logaritmo de base a de una cantidad x, pues obviamente su parte en derivación, así como vimos que el logaritmo natural es 1 partido de x, igual acá es 1 partido de x, pero se va a multiplicar obviamente por el logaritmo de base, en este caso por el log de a. Sí, mucho ojo, mucho cuidado. Este log de a también se puede interpretar, o en algunos países son interpretados por logaritmos naturales. Miren, aquí está bien, por logaritmo natural. Eso es contraproducente. Siempre debe ser por logaritmo natural, pero hay uno que otro que siempre dice logaritmo de base, pero siempre debe ser logaritmo natural. En este caso, estas son las tablas de derivación que existen. Existen una que otra extra de esto, y ya saben de qué se trata el video, no solo de conocerlas, de aprendérselas. Voy a pausar la grabación.